No, ahí te decía, te hago dos preguntas también unidas que tienen que ver con el Sí, liderazgo en tu vida, ¿no? Y son las siguientes, que sí, nos cuentes un poco cuáles fueron aquellos momentos clave, ¿no? Que marcaron un poco tu estilo de liderazgo. Y por otro lado, desde tu punto de sí. vista y habiendo escrito un libro digamos, que tiene que integra un montón digamos, de teorías de otros autores también, ¿cuáles para vos son Sí. las claves del alto desempeño, digamos? Perfecto. Mira, momentos claves, definitivamente toda la experiencia más social inicial, que es donde tuve que, digamos, hacerme cargo, digamos, de liderar un grupo, si quieren, no en el ámbito privado, eso fue fundamental. Primero porque ahí estaba obviamente un componente muy fuerte, digamos, religioso. Después cuando pasé a estar en la fundación ya era un componente social directamente. Pero todo ese trabajo implicaba liderar a gente que estaba ahí o que tenía que estar ahí porque tuviera ganas, no porque hubiera una remuneración asociada. Con lo cual, a mí me hizo tratar de como de profundizar un poco más cómo hacer para llegar básicamente a las motivaciones de las personas, a ese corazón desde donde sale el motor, ¿sí? Para seguir haciendo cosas y cómo eso intentar, digamos, unirlo y coordinarlo con otros esfuerzos para que juntos construyéramos algo que individualmente no íbamos a poder construir, ¿no? Con lo cual ese fue un momento clave, o sea, creo que eso fue bastante transformacional. Y lo segundo, te diría, fueron dos experiencias laborales, ¿sí? Una en Dritco, ¿sí? En la Compañía de la Nación, trabajando en Zona Jobs, que fueron 6 años y fueron 6 años también muy fuertes, en donde yo creo que ahí fueron los que más me definieron como líder, en donde teníamos un grupo que venía muy bien y que básicamente logramos que funcionáramos todos mejor todavía, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Y después, por otra parte, la experiencia en Avantrip, que fueron 4 años, partimos, si querés, de una situación distinta, de una compañía que venía en otra sintonía, si querés, y creo que ahí logramos hacer una muy buena transformación, digamos, de cultura, con todo lo que implica cambiar la cultura, ¿no? O sea, acá son todos ustedes profesionales de recursos humanos, o la mayoría, y entienden lo difícil que es trabajar con la cultura, y yo creo que eso fue finalmente el producto final de esa experiencia en Avantrip. Y yo creo que el haber transitado por eso, el haber visto cómo los comportamientos pueden cambiarse, cómo la compañía se puede adaptar y cómo realmente partimos de un lugar y terminamos en un lugar mejor, fueron momentos fundamentales. Y después por el lado, digamos, de las claves del alto desempeño, me guío mucho, obviamente, por lo que es la estructura del libro, ¿no? O sea, en primer lugar, los objetivos. Los objetivos son prácticamente el primer paso correcto que uno tiene que dar cuando quiere trabajar con el alto desempeño, ¿no? Un error en los objetivos es después un error de arrastre, básicamente, que no importa qué tan bien ejecute después o qué tan bien planifique o qué tan bien haga el análisis de lo hecho, si uno le pifió en los objetivos, eso eventualmente se va a ver en la ejecución y se va a ver en los resultados. Con lo cual, eso para mí marca la importancia que hay que darle al proceso de definición de objetivos. Me ha pasado también estar en compañías en donde a veces, bueno, pongamos un objetivo porque hay que poner un objetivo y bueno, y simplemente es una especie de, digamos, de ejercicio muy rápido, casi como tirar la moneda a ver qué objetivo sale. Y yo soy un fiel convencido de que hay que darle mucho tiempo a los objetivos y sobre todo es una tarea del líder de anticiparse a esa definición de objetivos y ya preparar el trabajo para que la definición se haga correctamente. Número uno. Número dos, equipo. El equipo es básicamente quien va a llevar eso a la práctica y hay mucha gestión de equipo y mucha cercanía que tiene que haber del líder con el equipo para que el alto desempeño suceda. Esto de entender cómo hacemos para que lo que dijimos que íbamos a hacer al principio del trimestre después efectivamente se haga realidad, ¿sí? Y te añado una tercera que típicamente es algo que las compañías no hacen, que tiene que ver con la reflexión, ¿no? Con este periodo de reflexión antes de terminar el trimestre para tener más conciencia de qué es lo que se hizo, cómo conseguimos los resultados que conseguimos, qué aprendimos en el medio, qué tenemos que cambiar para el trimestre siguiente. Eso es, cuando uno se lanza a hacer, por ejemplo, a entrenar para una maratón, después de correr la maratón, tiene que frenar un poco, tiene que recuperarse, tiene que reagrupar, tiene que, en definitiva, pasar ese momento de estrés que fue el desempeño, ¿sí? en su máxima expresión, para después volver a meterse en un proceso de entrenamiento y salir de vuelta a correr. Para todos nosotros, en ejercicio, digamos, intelectual y demás, muchas veces pasa lo mismo. Lo que pasa es que no lo reconocemos tanto y ejecutamos a pesar de estar extasiados o estresados, y eso claramente cercena un poco lo que es el desempeño. Con lo cual, reconocer que tiene que haber un periodo de reflexión es también esencial. Ah, bueno, muy, muy interesante. Ahí te voy a llevar
¿Me escuchan? ¿Sí? Bien, te Sí, quiero llevar, Sebastián, ahora para el lado del propósito, ¿no? Nos tocó a los dos ir a ver a los Navy SEALs, que es la Fuerza Especial de la Armada en Estados Unidos, a entender un poco cómo lideran, cuál es el modelo de liderazgo, cómo trabajan en equipo. Y me acuerdo que cuando salimos de ahí, una de las cosas que decíamos, ¿no? Digo, la fuerza del propósito, ¿no? Porque en el fondo, cuando uno escucha lo que hacen y cómo trabajan, es imposible que tengan ese nivel de performance, que además lo que hacen se los requiere, porque si no lo hacen, digamos, si no son un equipo de alto desempeño, mueren básicamente, o mueren o sí. pierden una guerra. Entonces nos quedamos con esta idea de qué fuerza tiene el propósito en el desempeño. Y te quería preguntar a propósito, porque es algo que no se trabaja tanto en las compañías. Hay muy pocas compañías que realmente trabajan en la difusión y el entendimiento en toda la organización sobre el propósito. De hecho, vos acabas de mencionar digamos, este propósito del que misiona, o cuando uno ve un bombero voluntario que se levanta y sale corriendo al cuartel, básicamente de forma gratuita. Hay un sentido de propósito que genera ese comportamiento espontáneo, no normativo, ¿no? Que es más el impuesto. Entonces, te quería preguntar, ¿qué es para vos el propósito? ¿Cuánto impacto tiene en la performance de la gente? ¿Y cuán importante debería ser esto en una organización? Es un tema clave, o sea, definitivamente el propósito es algo que puede ayudar mucho al alto desempeño y a motivar a la gente, sí, con esa dosis extra que se necesita para tener buenos resultados o excelentes resultados. Eh, la realidad es que también lo que termina pasando es que a veces el propósito por el cual la compañía trabaja no está tan presente, entonces esa ausencia hace que la idea de motivación quede como exclusivamente en la esfera del liderazgo, ¿sí? O mandos medios o jefes o supervisores que tienen que hacer algún cierto malabar para poder generar esa motivación adicional, o simplemente trabajan a nivel personal, ¿no? O sea, con esta idea de conciencia de equipo y de cuidarnos entre nosotros, de hacer un buen trabajo como motivador del desempeño. Ciertamente que esté presente el propósito es como una especie de arco tensionante que organiza a la compañía o a la organización y que le da como esa estrella única a la cual estar mirando, ¿no? Con lo cual, y lo vinculo con Ocarres porque lo vamos a ver ahora un ratito, ¿no? Esta idea de que exista el propósito, así como que exista el objetivo global que la compañía tiene para un determinado trimestre, es fundamental para poder generar ese alto desempeño, porque si no es muy difícil que frente a la multitud de, digamos, de distracciones que la gente hoy en día tiene para trabajar y demás, el hecho de no tener un propósito contra el cual, o recordar, digamos, que uno está trabajando por él, se hace difícil la ejecución. Está bueno. Te salto otro capítulo también controversial, ¿no? Hoy en las empresas, que es esto de transformación digital que venimos escuchando. Y la verdad que cuando vos preguntás un poco de qué hablan cuando hablan de transformación digital, ¿no? Te encontrás que hay empresas que, porque empiezan a implementar, no sé, SAP, le llaman a una transformación digital, o empresas Sí. que abren un e-commerce, ¿no? Un canal e-commerce, le llaman transformación digital. Y te das cuenta que en el fondo no hay como una idea común sobre transformación digital, ¿no? Cada empresa le llama transformación digital a un proceso, básicamente, por el cual en algún punto hay una vinculación con la tecnología, pero no necesariamente se trabaja sobre otras cuestiones tan importantes y determinantes como, por ejemplo, la cultura, ¿no? Entonces, un poco, si vos, ¿qué entendés vos por transformación digital, siendo que trabajás en empresas, algunas que son nativas digitales o empresas que atravesaron estas transformaciones? ¿Qué significa para vos que una empresa se transforme digitalmente y cuáles, según tu experiencia, son las claves dentro de una transformación, ¿no? Perfecto. Eh, en resumidas palabras, te diría que transformación digital equivale a la velocidad de adaptación de la organización. Ese para mí es el paradigma principal, ¿no? Entonces, cuando uno habla de velocidad de adaptación, tiene que pensar en todas las esferas que podrían ser adaptables dentro de la organización, ¿no? Desde la gestión de las personas hasta de qué manera nos estructuramos. Muchas veces la gente piensa en el organigrama como algo que no se toca, ¿viste? Ya está armado hace 3 4 años, viene funcionando bien. Y la verdad es que si el mundo viene cambiando, si empiezan a aparecer competidores, los consumidores se vuelven más exigentes, ¿por qué el organigrama no es una variable que uno debería mover, digamos, para poder adaptarse mejor y tener mejores resultados? Lo es, ¿sí? Podemos hablar de los procesos de evaluación de desempeño, podemos hablar del proceso de feedback, ¿sí? De los consumidores, de feedback mismo de las personas, ¿sí? De los colaboradores o de los líderes. Entonces, tiene que ver con esta idea
adaptarse más rápido a la información que yo tengo. Por supuesto, como bien decís, la tecnología juega un rol importante porque muchas veces habilita que uno tenga información de manera más rápida, más ordenada, más organizada, información que antes quizás no tenía, pero después, en última instancia, se trata de modificar comportamientos. Y para modificar comportamientos, yo puedo instalar algunos artefactos, ¿sí? Hablando en el esquema que habla Edgar James, ¿sí? En donde puedo hacer reuniones diarias de estatus y puedo hacer y puedo contratar un Agile Coach, ¿sí? Que esté presente en la compañía para que nos ayude. Pero si yo no voy hasta el fondo y yo no voy hasta los supuestos básicos, digamos, con los que opera la organización, la transformación digital no va a ocurrir nunca, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? A veces cuando me encuentro con compañías que por ahí están trabajando en estas transformaciones digitales, y mencionan el rol del Agile Coach y demás. Yo trabajé en compañías nativas digitales de toda mi carrera prácticamente. ¿Sabes cuántos Agile Coach vi en esas compañías? Ninguno, ni uno solo. Y no es que no éramos ágiles, todo lo contrario, o sea, necesitábamos ser ágiles porque si no nos quedamos afuera del mercado. Con lo cual hay veces que pareciera como que uno solamente tiene que operar a nivel de los artefactos como para que la cosa funcione y en realidad tiene que ir mucho más profundo y tiene que generar que los comportamientos sean más rápidos, es decir, que haya un comportamiento orientado a adaptarse, ¿sí? Es decir, dada la información que yo tengo, ahora cómo para ofrecer una mejor respuesta, ¿sí? Entre colaboradores, hacia el mercado, dentro de la misma organización, para poder capturar esa oportunidad que está ahí latente. Porque lo que pasa con la transformación digital justamente es que al lado tengo otra compañía que está haciendo algo muy parecido a lo mío, que está peleando por lo mismo mercado, con lo cual si yo no me adapto, le estoy dejando la oportunidad a ella, ¿sí? O sea, tengo que hacerlo por un imperativo competitivo ya. Bueno, tocaste el tema de Agile y también es otra de estas cuestiones, ¿no? Que uno ahora, digamos, no lo quiero llamar moda, pero sí a este nivel de, bueno, son determinadas estructuras que evidentemente las empresas toman o vehículos o tecnología, si querés, de tecnología blanda, para Sí, poder trabajar de una manera más rápida y también te sí, encontrás con compañías y muy grandes que invierten una fortuna y han invertido una fortuna en implementar el manifiesto ágil o varios de sus principios y han sí, fracasado porque, digamos, en definitiva, y esto es una opinión, digamos, terminan enfocándose en la metodología y no en el cambio cultural que subyace en la claro. organización, ¿no? Esta cosa, che, sí, implementamos las metodologías, pero tuvimos que ir para atrás porque, digamos, no pudimos hacer el cambio cultural. ¿Por qué crees que eso pasa en compañías de vuelta, donde tienen acceso a consultoría de primer nivel, donde tienen management muy formado? ¿Por qué sigue ocurriendo esto, ¿no? De compañías de vuelta muy grandes, de vuelta con capital para invertir y que terminan Sí. fallando. ¿No? O sea, ¿cuáles son los condicionantes que hacen que estas empresas no puedan realmente hacer estos cambios culturales? Puede ser un problema de abordaje, puede ser que los equipos no se arman bien, puede ser que no se termina de entender que en el fondo es un cambio cultural y cómo se tiene, y es complejo además, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, ya que lo mencionaste? Sí, mira, creo que parte de un mal entendimiento de lo que significa agilidad, ¿no? Porque agilidad tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, la velocidad, lo que acabamos de mencionar, o sea, claramente agilidad, la primera imagen que se nos viene es esto del movimiento rápido, ¿no? Eh, pero lo segundo y más importante y más difícil también de conseguir es la autonomía, ¿no? Y cuando uno es autónomo de la organización o cuando uno se siente autónomo de la organización, cuando siente que hay confianza en él, cuando siente que básicamente mi persona, depositaron la confianza para poder ejecutar o para poder entender cuál es el mejor camino para llegar a determinado resultado, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Si yo soy ágil o quiero ser ágil porque quiero ejecutar rápido, ahora, cuando un equipo detecta señales del mercado y quiere proponer hacer una mejora en un producto, por ejemplo, ¿sí? Tiene que consultar con su jefe, que tiene que consultar con el gerente, que tiene que consultar con el director y que lo tiene que aprobar el CEO, la agilidad se me quedó en el primer paso, básicamente, ya está, no soy más ágil. Yo puedo haber tenido un montón de velocidad en haber obtenido información y procesado y generado la recomendación en tiempo récord, pero si después para eso implementarlo tengo que dar toda una vuelta a la Tierra, no va a quedar en la nada. Con lo cual, tiene que estar presente este concepto de autonomía. Y autonomía se logra únicamente con confianza. Y la confianza se logra cuando hay cercanía entre el liderazgo y los equipos.
cuando yo con mi equipo tengo la confianza suficiente y los conozco y entiendo las motivaciones, por qué están haciendo lo que están haciendo, me senté con ellos a planificar el trimestre, ellos me contaron qué objetivos querían hacer y me contaron el plan que quería hacer, listo, el trimestre es de ustedes, el trimestre ya está en sus manos y ustedes van a saber reaccionar y yo voy a estar para apoyarlos en todo lo que necesiten, pero les confiero, digamos, la autonomía de sacar el mejor resultado de esto, ¿sí? Y esto a veces es difícil para los líderes. Los líderes quizás nos sentimos como que si no estamos tan en el día a día y si no estamos al tanto de todas las decisiones que se toman, nos perdemos de algo, ¿sí? No somos parte de eso. Y en realidad lo que tiene que pasar justamente es que no seamos parte de todo, porque ser parte de todo implica que la organización no es ágil. Está clarísimo. Vos sabés que cuando vos investigás un poco cuál es un poco el paradigma de la Universidad de Stanford respecto a cultura, ellos tienen un modelo, llaman modelo X, y básicamente ellos reconocen como dos tipos de comportamiento. Es un modelo basado básicamente en neurotransmisores, y ellos reconocen este modelo con tres neurotransmisores. Uno es el cortisol, que es el responsable del estrés, básicamente, y que básicamente lo que genera en el cerebro es inhibir casi todas las funciones. De hecho, los americanos le llaman fight or flight mode, ¿no? Es como si es un neurotransmisor que lo que hace es generar comportamientos de huida o de pelea, básicamente. Bueno, y acá solo como bocadillo, en nuestro caso, no sé si recordás cuando hablamos con Roberto Silvester, el piloto de Malvinas, que contaba cuando atacaba los buques, que entraba en visión tubular, ¿no? Que es esa visión donde solamente ves el target para atacar, producto de la cantidad de cortisol en el cerebro. Entonces, volviendo al modelo, trabajan sobre la segregación de cortisol, la segregación de serotonina, que básicamente es el neurotransmisor que nos permite aprender, que nos genera esa sensación de confort, ¿está bien? Que nos genera buena memoria, y el neurotransmisor que es la dopamina, que básicamente es esa sensación de explorar, de conquistar. Entonces, lo que dicen es que hay dos tipos de culturas, o dos tipos de empresas, básicamente, unas que generan en la gente una transición que va desde el cortisol, que es el estrés, ¿no? Desde el estrés hasta el confort. Son empresas o culturas en donde la gente básicamente se estresa y entra en control, empresas estructuradas, donde no podés cometer errores, ¿no? Y después reconocen otro tipo en donde lo que se segrega es dopamina. Justamente, por ahí para simular un poco esto, son los startups, donde no hay miedo al error, donde se estimula la exploración, no es un concepto de explotación, sino de exploración. Entonces, en el fondo lo que dicen es, en la medida que las compañías gestionan su cultura para segregar o dopamina, que es esta cosa de vuelta, de explorar, de no equivocarte, de tener autonomía, de construir juntos, van a descubrir ciertos comportamientos en los colaboradores, y las empresas que hacen, que tienen estos mecanismos de control tan estructurados, van a lograr solamente estos comportamientos más normativos, ¿no? Y lo que dicen en el fondo es, bueno, esas condiciones las tenés que ir operando, porque hay veces donde sí hay que tener determinado control y determinada, viste, si querés, medición del riesgo, pero después también tenés que ver cómo haces para generar esos estados de dopamina en donde necesitas que la organización, de vuelta, cambie, se estructure distinto, explore. Y bueno, le llaman la teoría justamente ambidiestra, pero es muy interesante, no es para profundizar acá, pero lo quería poner porque la verdad que es una forma interesante de vuelta, prestarle mucha atención a las condiciones que generamos como líderes en la organización para todo esto que estamos hablando ocurra favorablemente. Sebastián, estamos en tiempo. Por mi parte, te agradezco mucho la participación y que compartas tu experiencia y tu forma de pensar. Y nada, agradezco por tantos años juntos y haberte tenido ahí atrás mío presionándome. Creo que ha sido mi cliente interno más difícil y del que más he aprendido. Paso la Bueno, palabra a Alejandro. gracias, Ser. O sea, te puso el mote de Doberman, ¿no? Como te puso, como dijo, bueno, el más complicado el más complicado de satisfacer como cliente interno. Buenísimo. Muchas Bueno, gracias, por equipo. último, y sí, exacto. Por último, bueno, va a ser ahora el espacio para Sebas. Sebas, fíjate a ver si podés compartir la idea en este último segmento como para cerrar. Ahí va a estar compartiendo. ¿Me estás viendo? ¿Todavía está en blanco?
estamos perfectos, ¿sí? Y Buenísimo. ahora sí vamos. Seguramente Sebastián nos va a llegar a navegar por el tema de OKRs para gestionar. ¿Sí? Perfecto. Todo tuyo. Ahí se ve Bueno, perfecto, genial. así que ¿Me oyen ahí? Listo, fenómeno. Bueno, perfecto, buenísimo. Estamos ahí entonces con las preguntas por chat, así al final contestamos todas. Les voy a compartir brevemente algunos temas que son centrales en OKRs y que creo que pueden ayudar a entender esto y sobre todo comparándolo con la gestión tradicional por objetivos, ¿sí? La teoría del MBO, ¿sí? Bien. La teoría de la gestión por objetivos, sí, nace con Peter Drucker, sí, abogado austríaco, ¿no? Hablando de profesiones distintas o raras. Bueno, Peter Drucker era abogado, no sé si todos lo sabían, pero es así. Drucker es considerado el padre del management moderno. Una cosa increíble es que escribió más de 40 libros. La mayoría de muchas de las ideas que surgieron o que son el punto central de los libros de hoy en día básicamente estuvieron en algún momento en un párrafo de algún libro de Peter Drucker, hace 50, 60, 70 años. Drucker fue absolutamente un visionario absoluto, por eso obviamente es la persona que más cito en el libro. La verdad que es un tipo muy, muy interesante y realmente una persona que ayuda a sentar las bases de lo que es la gestión por objetivos. Él acuñó el término de trabajador de conocimiento, ¿sí? O de knowledge worker. Y básicamente él lo que proponía es, después de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando empieza todo el boom de producción, las grandes automotrices y cuando ya empieza, digamos, a surgir toda la maquinaria productiva de Occidente, básicamente ahí las compañías estaban preocupadas por cuánta capacidad productiva tenían, cuántas unidades de productos finales estaban generando al final del periodo, dónde más podrían poner fábricas. Estaba todo basado en esos factores de producción, básicamente, ¿sí? Ahora, Drucker lo que dijo es, esto eventualmente va a dejar de ser el problema principal que tengan las compañías. El problema principal que van a tener las compañías es cómo hacer para administrar esto, cómo hacer para administrar no solamente cómo voy a construir lo que quiero construir, sino qué es lo que tengo que construir, cómo hago para seguir a las necesidades de los clientes, cómo hago para abrir nuevos mercados, cómo hago para gestionar a todas estas personas que van a estar trabajando en problemas no ya operativos, sino en problemas en donde básicamente lo que uno está haciendo es trabajando con el conocimiento, ¿sí? Con lo cual, todo lo que él generó y trabajó fue en base a esto, ¿sí? Ahora, Drucker era también amigo de esta persona llamada Andy Grove, que fue un CEO de la compañía Intel, ¿sí? También época de los inicios de Silicon Valley, ¿sí? Estamos hablando de los años 70. Y Grove era una persona que, por ser muy cercana a Peter Drucker, adoptó la gestión por objetivos, pero hizo algo más, ¿sí? Lo llevó a algo como un poco más ágil, ¿sí? Andy Grove era consciente de que estaba metido en una industria que necesitaba que ellos se movieran a determinada velocidad, ¿sí? Y entonces él lo que dijo fue lo siguiente, esto está en la página 114 de este libro, que es muy recomendable, el High Output Management, y dice, un sistema exitoso de Management by Objectives necesita responder dos preguntas. ¿Hacia dónde queremos ir? Eso es el objetivo. ¿Y cómo voy a medir mi progreso para saber si estoy llegando? ¿Sí? Y eso es básicamente lo que implica un OKR, ¿sí? Es el objetivo con esos resultados claves, ¿sí? Fíjense que esto lo que nos dice es que cuando Andy Grove estaba pensando en los OKRs, y él es el que se considera, digamos, el fundador de los OKRs, estaba hablando del sistema de gestión por objetivos, no estaba hablando de otra cosa distinta. O sea que en el fondo, cuando estamos hablando de OKRs, estamos hablando de una operacionalización de MBO, ¿sí? O llevarlo más al ámbito, si quieren, de hoy en día, donde se necesita un poco más de agilidad, pero en el fondo estamos hablando de cosas que tienen el mismo génesis, ¿ok? Esta es una de las frases que creo que mejor marcan la diferencia que uno se encuentra cuando empieza a operar con OKR, ¿sí? Decía Grove, OKR está pensado para ser un cronómetro en manos de un individuo, para que él mismo pueda medir su desempeño. Entonces, acá es donde ya estamos hablando de la autonomía, ya está presente este concepto de autonomía en el sentido de que la persona sabe cómo lo está yendo y puede tomar acciones para mejorar ese desempeño que está teniendo, ¿sí? Cuando vemos los resultados claves, vamos un poquito más en detalle. El objetivo marca lo que queremos llegar, a lo que queremos llegar, sí, eso es lo que tenemos ganas de conseguir. Y los resultados claves lo podemos mirar de dos maneras. Aquellos resultados que, tal que consiguiéndolos, maximizan la probabilidad de conseguir ese objetivo, ¿sí? Que nos estamos planteando en primera instancia, o también como una manera de medir el progreso hacia ese objetivo, ¿sí?
Entonces, cuando veamos OKRs y cuando leamos sobre OKRs, tenemos que pensar que a veces los OKRs se refieren como al conjunto, ¿sí?, del objetivo y el resultado clave, y eso podría ser los OKRs, por ejemplo, de un equipo, tienen un objetivo y tienen determinados resultados claves a los que tiene que llegar, ¿sí? Pero también lo que pasa es que como se empiezan a generar, ¿sí?, el cascadeo, digamos, no el cascadeo, sino la alineación de OKRs en toda la organización, este resultado clave termina siendo el objetivo para otro equipo, ¿sí?, que tiene a su vez sus resultados claves. Entonces a veces aparecen como ambas acepciones, ¿sí?, de un OKR. Se le puede decir OKR al conjunto del objetivo con sus resultados claves, o si no a cada resultado clave individual, ¿sí? Ese es digo, esto se los cuento porque cuando vayan a buscar literatura sobre este tema, se van a encontrar las dos acepciones, ¿sí? No hay que preocuparse, básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Pero es como una acepción un poquito más amplia o una más acotada referida a cada resultado clave. Bien, ¿cuál es la definición para mí de OKRs? Es un proceso de trabajo ágil, ¿sí?, y colaborativo, basado en objetivos y con un claro sesgo hacia el crecimiento, ¿sí? ¿Por qué se habla de proceso? Bueno, porque OKRs tiene toda una mecánica atrás de la gestión, ¿sí? No es que simplemente definimos los OKRs y listo, y después al final del trimestre vemos cómo nos dieron, sino que el trabajo con OKRs implica todo un seguimiento de los OKRs, implica una mejor planificación, implica anticiparse a las dependencias entre equipos. Hay todo un aparato, digamos, de herramientas que están atrás de los OKRs que permiten que el proceso se lleve adelante. Y además, como importante también es que como todo proceso, debe tener un dueño, digamos, dentro de la organización, ¿sí? O sea, debería haber alguien que sea a cargo, digamos, de los OKRs, o sea, que sea el máximo responsable de los OKRs, que típicamente conviene que sea el CEO, el gerente general, o si no, el director operativo, el COO, pero debería haber una persona que esté como encargada de seguir evangelizando y seguir trabajando en la mecánica de OKRs. OKRs es una metodología que tiene un trabajo por detrás, digamos, que exige que los equipos se adapten, que cuando está adaptada tiene resultados increíbles y de eso dan prueba ya los 8 años que vengo trabajando con OKRs. Alejandro decía que hace un año y medio, 2 que están de moda. Empecé a trabajar con OKRs en el 2013 y toda la experiencia de estos años muestran que es una herramienta absolutamente efectiva para la gestión. Por otro lado, es ágil también, porque justamente estamos hablando de tiempos más cortos, ¿sí? No estamos pensando en la gestión tradicional de objetivos anuales, en donde tengo que esperar hasta fin de año para ver cómo me fue, sino que estoy en un contexto que a lo sumo será trimestral o cuatrimestral, pero yo semana a semana estoy viendo cómo me está yendo con mi performance, ¿sí? Es colaborativo, esencialmente colaborativo, se privilegia mucho la generación de OKRs de equipo por sobre los OKRs individuales, y esto a veces les cuento a ver, un tema típico que surge, ¿sí? En los equipos de desarrollo, ¿sí? Por ahí ustedes tienen equipos de sistemas en sus compañías y hay una persona de producto, un analista funcional, hay desarrolladores, hay una persona de diseño, ¿no? Entonces, está claro cuál es el objetivo del OKR al que tiene que llegar el equipo y después dicen, bueno, ahora vamos a definir los OKRs individuales, uno para el desarrollador, otro para el de producto, otro para el de QA, y en realidad eso no conviene hacerlo, ¿sí? OKR básicamente lo que hace es recomendar en contra de esa práctica. Lo que se trata de hacer es que el OKR sea algo para todo el equipo y que todos al final del trimestre se alegren, sí, o de alguna manera se lamenten por no haber conseguido el objetivo, pero que no sucedan cosas tales como que de repente el equipo no llega al objetivo que se había planteado en su conjunto, pero sí hay 2 o 3 personas del equipo que sí llegan a lo propio, con lo cual están contentos o tienen un buen desempeño, entre comillas, ¿sí? Entonces, se trata mucho en OKR de que haya un espíritu bien colaborativo. Y por otro lado, basado en objetivos y con ese sesgo hacia el crecimiento, ¿sí? Sobre los objetivos, quizás esto les resulta familiar, ¿no? Marx y Olsen, que son 2 analistas organizacionales, ¿sí? De toda la lógica y la dinámica organizacional, ellos hablan de que existen 2 lógicas, ¿sí? Existe la lógica de lo apropiado y existe la lógica de la consecuencialidad, ¿no? Y están como en un continuo, ¿sí? Nunca uno está enteramente en la lógica de la consecuencialidad o también es difícil estar enteramente en la lógica de lo apropiado. ¿De qué se trata la lógica de lo apropiado? Bueno, básicamente ahí yo lo que estoy haciendo es actuando de manera prescriptiva.
Básicamente, frente a una situación, yo lo que hago es plantearme esta situación, en cuál de todos estos estereotipos encaja, y yo me voy a actuar de acuerdo a cómo ya esté tipificado para cada uno de esos estereotipos, ¿sí? Entonces, no me estoy preguntando tanto la naturaleza de la situación, si esta es distinta a una situación similar que habíamos tenido antes, qué es lo que estamos buscando. Simplemente yo estoy actuando de forma más normativa, ¿sí? Por el otro lado, la lógica de la consecuencialidad. Básicamente yo lo que estoy haciendo es tomando decisiones, pero analizándolos de forma más racional. No solamente la racionalidad de ver si esto encaja en una situación ya conocida o ya prescripta, sino en entender cuál va a ser la respuesta, ¿sí? O cuál podrían ser las respuestas posibles y qué valor me entregaría cada una de esas decisiones que yo tome, ¿sí? Entonces acá sí ya estamos hablando más de este agregado de valor y estamos más cerca de esta autonomía, ¿sí? En el otro lado yo no tengo autonomía, yo simplemente necesito a alguien que sepa leer bien cuál es la situación y después aplicar lo que ya habíamos anticipado. Cuando yo estoy hablando, perdón, de consecuencialidad, estoy hablando que la persona necesita hacer uso de su capacidad para definir cuál es la mejor respuesta, ¿sí? Que de antemano no la sabe, no la sabe la organización, no la sabe su jefe, ¿sí? Esto volcado a los objetivos, básicamente, ¿qué querría decir? Imagínense que nosotros tenemos una compañía en el negocio tradicional que quiere ir hacia el negocio digital. Un objetivo, ¿sí? Dentro de la lógica de lo apropiado sería lanzar nuestro canal de e-commerce. Que probablemente muchos hayan pasado por este objetivo y les haya parecido un objetivo lógico. Sí, está bien, tenemos que lanzar nuestro canal de e-commerce, ¿sí? Ahora, esto está propiamente dentro del ámbito del apropiado. Esto básicamente es, tenemos que hacer algo, ¿sí? Y no vamos a entender cuál es el impacto de eso. Otra manera de mirarlo, ¿sí? Una manera más cercana a los OKRs, sería hacer esto. Necesitamos conseguir X volumen de ventas del canal online. Entonces acá sí me importa, digamos, cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo. No es cuestión solamente de, bueno, lanzar el canal de e-commerce y si no funciona o si tiene pocas ventas porque el sitio es muy lento, está todo bien. No, yo acá necesito que esto sea efectivo. Yo necesito acá un cierto desempeño de este canal online. Tengo que ir a buscar que este canal online me entregue un objetivo concreto porque yo después, porque la organización lo necesita, ¿sí? Esta es la lógica de los OKRs. Cuando hablamos de ambición, sí, les contaba que los OKRs tienen esa ambición hacia el crecimiento. Se trata de esto, se trata básicamente como de sincerarnos, ¿no? En que cuando uno habla de gestión y habla de liderazgo, de lo que está hablando siempre es de cosas que maximizan las probabilidades de éxito, ¿no? Está hablando de aplicar buenas prácticas, de cosas que ya han funcionado antes y que tienen altas chances de volver a funcionar, y siempre lo que intenta hacer es que el éxito sea lo más probable posible, ¿sí? Ese es un poco el concepto. Ahora, muchas veces cuando vamos a pensar en los objetivos, es como si no quisiéramos o no reconociéramos esa dimensión de probabilidad, o sea, esa dimensión de riesgo. Simplemente queremos como, bueno, quiero la formulita que me indique cuánto tengo que hacer para que, o qué es lo que tengo que hacer para que esto suceda, ¿no? Y nos olvidamos que existe esta variabilidad, que somos personas, que existe la competencia, que muchas veces no podemos anticipar, cambios en el mercado, cambios regulatorios, en fin, un sinfín de cosas que básicamente pueden atentar, digamos, contra ese éxito asegurado, ¿sí? Entonces, OKR básicamente lo que hace es reconocer esto y siempre se hablan de probabilidades, ¿sí? Y por eso, cuando uno mira todo el mapa de OKRs, ¿sí? De objetivos que se van definiendo en la organización, cuando uno ve esos OKRs, lo que se está encontrando es como las apuestas que la compañía y los equipos, los distintos equipos, están haciendo para maximizar las probabilidades de conseguir ese objetivo global que se setea la compañía, ¿sí? Entonces, cuando uno ve el mapa de OKRs, se está viendo ese nivel, digamos, de apuesta que está eligiendo hacer el equipo, la estrategia que está eligiendo para ejecutar y para llegar a eso que está planteando, ¿sí? Otra manera de mirar los OKRs, sí, piénsenlo también como que son más una brújula, ¿sí? Cuando hay como dos modos, ¿sí? Un modo más de ejecutar, digamos, un modo más de explotación donde yo simplemente sé lo que tengo que hacer. Me imagino una planta, yo produzco camionetas, ¿sí? Pickups, y yo sé cuántos tornillos llevan, cuánta materia prima necesito, cuántas cubiertas, cuántos litros de pintura, cuántas personas necesito que intervengan para que eso esté producido y más. Con lo cual, si yo frente a un mes determinado digo, tengo que producir 1000 unidades de esto, simplemente hago la cuenta para atrás y me fijo cuánto voy a necesitar de cada una de las materias primas. Eso es el modo de explotación, ¿sí? Ahí me importa mucho la eficiencia, ¿sí? Me importa mucho que no tenga que pedir más materia prima, que no me lleve más materia prima de la que yo tenía anticipada, pero simplemente estoy recorriendo como un camino ya conocido. Esto yo ya lo hice, yo lo puedo replicar. Cuando yo estoy hablando de OKR, sí, estoy hablando de un modo de exploración. Yo estoy hablando que lo que necesito básicamente es llegar a un lugar al que todavía yo no llegué, ¿sí? Necesito ir hacia necesito expandir un poco la frontera de conocimiento, por eso esto vive generalmente en los trabajadores del conocimiento.
y necesito incorporar nuevo conocimiento, adaptar los procesos, responder mejor al mercado. Entonces, con esa información que me va llevando, yo tengo que ofrecer una mejor respuesta, ¿sí? Entonces acá no es tan fácil hablar de eficiencia, porque como todavía no llegué a esa instancia que estoy queriendo llegar, ¿sí? Quiero mejorar la rentabilidad del 20 al 40%, ¿sí? Y esto lo tengo que hacer a partir de una mejor oferta de producto. Como todavía no hice ese ejercicio, no sé exactamente qué es lo que me va a llevar, por lo cual hablar de eficiencia todavía es inoportuno. Yo debería tratar de hablar más de eficacia, cómo hacemos para llegar. Una vez que yo llego hasta ahí, sí, después entra el equipo de procesos a ver cómo eficientizamos el proceso ese. Pero primero tengo que haber llegado, ¿no? Entonces OKR siempre marca esta idea de la dirección en la que queremos movernos, ¿sí? Y es como una manera estructurada de hacer que el equipo pueda avanzar. ¿Se entiende? Ese es el gran concepto de los OKRs. Entonces, nosotros tenemos los procesos para generar todo lo ya conocido y nosotros necesitamos crecer, por lo cual somos ambiciosos, ¿sí? Sabemos que estamos asumiendo un riesgo, pero los OKRs nos van a ayudar a estructurar ese riesgo que vamos a ir asumiendo de tal manera que el equipo sea consciente de los pasos que va dando. Y cuando se es consciente de los pasos que va dando, va entendiendo cuáles tiene que seguir profundizando y cuáles tiene que volver para atrás porque no fueron una buena elección, ¿sí? Esa es la lógica en la que nos mete OKRs. ¿Cómo compara OKRs, sí, en la gestión, digamos, de MBO versus lo que propone? Principalmente en MBO uno habla mucho del qué, ¿no? Habla mucho de esto, bueno, cuál es el objetivo, y en OKRs típicamente uno llega hasta el final, llega hasta el plan. O sea, yo necesito qué es lo que vamos a ejecutar, cómo lo vamos a ejecutar y cuál es el plan, ¿sí? Y esto no quiere decir para nada pérdida de agilidad. Esto, por supuesto que no es que vamos a penalizar, entre comillas, el desvío del plan, pero lo que sí vamos a hacer es vamos a salir a jugar un partido con un plan determinado de juego, ¿sí? O sea, no vamos a ver qué es lo que con qué nos encontramos en ese momento y en ese momento pensar a ver qué es lo que va a ser la competencia, sino yo salgo con algo ya pensado en base a toda la información que ya tengo de los trimestres anteriores o de los periodos anteriores y tengo una idea clara de dónde son los puntos que yo tengo que tocar con la ejecución, ¿sí? Eso es lo que propone OKRs. Por otro lado, la gestión por objetivos típicamente es anual y en OKRs es trimestral como vimos. En MBO los objetivos son privados, en OKR los objetivos son públicos, todos los OKRs deberían ser públicos, no hay dobles agendas, no hay cosas ocultas, básicamente yo necesito saber cuál es el objetivo de otra persona y si otra persona tiene que colaborar conmigo, yo necesito entender también cuáles son los objetivos propios que tiene esa persona para poder ir a golpearle la puerta para pedirle ayuda. En gestión por objetivos se habla de cascadeo, ¿sí? Y en OKRs hablamos de alineación y por eso empieza este concepto, ¿no? de la probabilidad. El cascadeo, piénselo de esta manera, yo tengo que vender 100 y lo reparto en 3 territorios, 30, 30 y 40, ¿sí? Cuando yo hablo de alineación, si yo tengo el objetivo de 100, lo que estoy tratando de hacer no es tanto es separarlo en partes, digamos, hasta que la suma me dé esos 100, sino que estoy entendiendo ver cuáles son las partes del proceso que tengo que mejorar para llegar a ese 100, ¿sí? Entonces estoy hablando de otra lógica. En gestión por objetivos, típicamente los objetivos me determinan qué también me desempeñé. Y es así directo. O sea, eso determina si yo tuve un buen o un mal desempeño. Y no quedarles los objetivos, la consecución de objetivos es uno más de los inputs que yo uso, pero no están directamente atados al desempeño, eso lo vamos a ver ahora. Y en gestión por objetivos uno trata también, no esto de minimizar el riesgo, ¿no? O sea, los objetivos están atados al presupuesto, con lo cual yo del presupuesto no me puedo desviar. Y en OKRs uno habla específicamente de esta idea del desafío, de la ambición, del riesgo. Entonces, si yo vinculo o directamente ato los OKRs, ¿sí? Y conseguir el 100% de los OKRs al presupuesto, entonces voy a tener problemas. Con lo cual yo tengo que eso tenerlo en cuenta a la hora de presupuestar, ¿sí? Tengo que dejar ese margen para que los equipos puedan moverse, tengan cierta autonomía, ¿sí? Bien, tres cosas fundamentales, ¿sí? Y con esto ya vamos a ir terminando, que tienen que suceder en una compañía o en realidad que están presentes en OKRs y que nosotros deberíamos evaluar antes de implementar en nuestras compañías si es que queremos avanzar por esta cuestión, ¿no? Claramente, en la implementación de este tipo de dinámicas, y creo que más todavía en objetivos, ¿no? Porque cuando hablamos de objetivos estamos hablando de la columna vertebral de la compañía, no es que estamos hablando de un procesito solamente, y si vamos a desarrollar con Scrum o con otra tecnología o con otra metodología, la gestión de objetivos atraviesa la compañía de punta a punta, con lo cual hay que ser consciente de qué es lo que trae o qué es lo que empuja OKRs filosóficamente, ¿no? Y son estas tres cosas. De la autonomía ya hablamos bastante, pero básicamente tiene que ver con esta facultad de la persona de poder decidir qué es cómo va a obrar, ¿no? De acuerdo a lo que esa persona piense. Y acá empieza este es uno de los temas centrales, básicamente, de OKRs. O sea, si la compañía no tiene este grado de autonomía y no está este grado de confianza, digamos, en los equipos, o no se va desarrollando este grado de confianza en los equipos, es muy difícil que funcione, ¿sí?
Porque en OKRs, ¿qué es lo que se propone? Cuando a mí me toca, yo defino cuáles son los OKRs a los cuales tengo que tengo que lograr. Imagínense, estoy a cargo del equipo de marketing, ¿sí? Y yo digo, bueno, estos son los OKRs que como marketing tenemos que lograr. Cuando yo lo hablo con el equipo, al equipo le digo, ustedes digan cuál es la mejor manera para lograr este objetivo que tenemos que lograr todos como equipo, ¿sí? Yo de alguna manera soy el representante, entre comillas, de ese gran objetivo que tiene marketing, pero mis reportes directos tienen la responsabilidad de ellos pensar qué es lo mejor que pueden hacer para que las probabilidades de éxito de ese objetivo principal que estamos teniendo sean máximas, ¿sí? Ese es el concepto. Entonces, en la gestión por objetivos tradicional, yo vengo y le digo, mira, pensé este objetivo para vos, este objetivo para vos, este objetivo para vos, y acá en OKRs se hace mucha fuerza en esta definición de los OKRs por parte de la gente. Por supuesto que en mi rol de líder yo los tengo que validar y me tengo que sentar con ellos y más, pero la propuesta genuina generalmente sale de las personas, ¿sí? Y es más, cómo eso se va a ejecutar durante el trimestre sale también de las personas. No hay una prescripción mía de esto lo vamos a hacer así y así, ¿no? O sea, OKR justamente empuja que haya esa diferencia y esa separación entre lo que el equipo va a ejecutar y lo que yo después tengo que hacer como líder, ¿sí? Siguiente tema, la transparencia. Como les contaba, los OKR son públicos, no hay dobles agendas, hay una conciencia de qué es lo que está haciendo toda la compañía y cómo todos nos alineamos para conseguir ese objetivo único, ¿sí? Piensen muchas veces las típicas cuestiones que hay entre el equipo de producción y el equipo de calidad o entre marketing y ventas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para máxima productividad, pero el equipo de calidad quiere en realidad la máxima calidad? Entonces, en el medio del trimestre y justo 3 semanas antes de terminar el presupuesto, empiezan los temas y las cuestiones de cómo hacemos para ponernos de acuerdo. Bueno, OKR trae todo eso al principio del trimestre. Esas conversaciones tienen que existir, pero existen al principio del trimestre. Antes de empezar el trimestre, antes de empezar a ejecutar, resolvimos cuál es el punto en el cual nos vamos a encontrar. Porque claramente como ambos tenemos que estar trabajando alineados en un objetivo, existe un punto de acuerdo. No es que vamos a estar eternamente desacuerdos. Si subimos lo suficiente, digamos, y escalamos en los objetivos, en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo. Con lo cual, después hay una conversación de cómo hacemos para llegar a ese acuerdo y si necesitamos de nuestro jefe para que ese acuerdo ocurra, que sea. Pero esa conversación, sobre todo, se anticipa, se adelanta, la tenemos antes, ¿sí? Y sobre todo también cuando yo necesito que otro equipo haga tal cosa. Entonces, el hecho de poder planificar, y esto es una de las cosas diferenciales que tiene OKR versus MBO, es que a mí, y el hecho de que lo estamos haciendo solamente por 3 meses, porque planificar un año sería muy difícil, me permite a mí anticiparme y poder hablar con un equipo y decirle, para que nosotros podamos cumplir este OKR, vamos a necesitar tal cosa de ustedes, en qué momento pueden darnos una mano, cuáles son los OKRs que ustedes tienen, y de esa manera ya estamos coordinados, ¿sí? Entonces el otro equipo ya sabe que va a tener que hacer algo por este OKR que tenemos, que tiene mi equipo, y si yo no tengo esa conversación y espero que esa conversación ocurra en la mitad del trimestre, suerte con que ese equipo nos pueda ayudar. Evidentemente no nos va a poder ayudar porque va a haber una competencia entre lo que ellos definieron para sus OKRs y esto de soltar esos OKRs para trabajar por el mío. Si yo lo anticipo, eso tiene más chance de ocurrir. Y por último, el tema del aprendizaje, ¿no? Y acá entramos en la cuestión del desempeño. Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos del desarrollo de las capacidades, ¿no? Para ejecutar sobre cosas que ya conocemos o herramientas para ejecutar en nuevos espacios, nuevos dominios, ¿no? Y acá está la fórmula que todos conocen, ¿no? Del 70-20-10 del modelo de desarrollo, que dice básicamente que el desarrollo ocurre y el aprendizaje ocurre en el trabajo, con las tareas propias, ¿sí? Que realiza la persona. Con lo cual, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo compara MBO con OKRs y cuál es la gran cuestión que trae OKR sobre la mesa con relación al desempeño? En MBO, como hablamos, la equivalencia del desempeño era con el cumplimiento de objetivos. 80% de cumplimiento de objetivos, tu desempeño fue 80%, puede ser una escala de Likert o la que fueran, pero básicamente había una correlación prácticamente directa, ¿sí? En OKR, como les dije, es función del cumplimiento de los objetivos, además de otras cosas. Hay otras cosas que inciden y que tienen que incidir para determinar si una persona hizo un buen trabajo o no hizo un buen trabajo. ¿Qué es lo que ocurre, no? Cuando estamos seteando objetivos, recursos humanos claramente necesita que la evaluación de performance o desempeño sea lo más objetiva posible, que no dependa del humor con que se levante el líder y que eso determine cómo va a calificar a una persona o cómo va a evaluar el desempeño de una persona. Por otro lado, también la compañía necesita tener un resultado concreto de parte de su colaborador, ¿sí? Tanto la compañía como el líder de equipo quiere que las personas sean ambiciosas, pero a la persona, ¿qué le pasa? La persona no quiere que ser ambiciosa le juegue en contra.
Si yo cuando quiero ser ambicioso y me quiero proponer un objetivo que antes no se consiguió, ¿sí? Que la compañía no pudo conseguir y yo me lo quiero adjudicar básicamente, si eso después va a estar atado a cuánto salario yo voy a recibir o si voy a cobrar el variable, no voy a cobrar el variable, yo no tengo incentivo básicamente a ser ambicioso. Yo tengo incentivo a justamente todo lo contrario. No quiero ser ambicioso y quiero proponerme un objetivo que yo sé seguro que voy a llegar porque yo quiero cobrar esa plata al fin de mes, ¿sí? ¿Cómo hace OKRs para resolver esto? ¿Sí? ¿Cuál es la manera de resolver esta puja de intereses? Básicamente, evaluando el desarrollo y aprendizaje de la persona que implica el desarrollo y aprendizaje de la organización. Cuando nosotros hablamos de que las organizaciones se desarrollan, aprenden y demás, no es que hay una entidad organizativa así que aprende y se desarrolla por sí sola. Eso únicamente ocurre si la gente aprende y se desarrolla. Es la única manera. O sea, el aprendizaje o desarrollo de la organización es la suma acumulada de los aprendizajes y desarrollo de la gente que la compone. Esa es la cuestión. Con lo cual, si la compañía está en este proceso de querer desarrollarse, de querer tomar el riesgo, ¿sí? De ser ambicioso y de cambiar cosas, entonces tiene que evaluar esa capacidad de aprendizaje. Ese es básicamente el cuestión, ¿no? La cuestión, cuando uno habla de OKRs, lo que no puede pasar es que no haya aprendizaje en un trimestre. Puede haber falta de resultados, por supuesto, puede haber falta de resultados, ¿sí? Si vieran los OKRs de Google, que son quienes vienen usando OKRs hace ya más de 20 años, o sea, empezamos a usar en el año 99 básicamente, un montón de OKRs de ellos terminan en 0, en 0,3, en 0,4 y más, y no lo ven como una cosa mala, ¿sí? Por supuesto, es input para ver cómo definen el OKR la vez siguiente, pero sobre todo lo que están evaluando es si hubo desarrollo, si hubo aprendizaje, si generamos nuevo conocimiento a partir de haber interactuado, habernos esforzado en esa dirección, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy mirando el desarrollo, digamos, como medida del desempeño, no tengo problema en ser ambicioso, ¿sí? Por supuesto, el único problema que voy a tener es que ser demasiado ambicioso tal que el objetivo se vuelva desmotivante, ¿sí? Pero bueno, es una regla o es una especie de, como de, digamos, de heurística que tiene la persona misma, no es que es impuesta por la organización, sino que la persona misma tiene que entender hasta cuánto se puede estirar, ¿sí? Además, esto se basa en el hecho de que el desarrollo y el aprendizaje es lo que media a los resultados, básicamente. Yo voy a tener la capacidad de conseguir resultados de forma predecible, ¿sí? O de forma sostenible en cuanto entienda por qué generó los resultados anteriores. Entonces, cuando yo me desarrollo y cuando yo aprendo, yo entiendo el mecanismo por el cual genero los resultados. ¿Cuántas compañías, después de haber llegado a sus resultados, ¿sí? Y haber cumplido todos los objetivos, no se sentaron a ver efectivamente por qué habían cumplido sus objetivos? ¿Cuál es la probabilidad de repetir esos objetivos para la compañía o esos resultados para la vez siguiente, para el periodo siguiente, si no entendieron cuáles fueron las palancas que movieron o aquellas incluso que no llegaron a mover, pero que podrían haber mejorado los resultados? Esto es central. Este es el punto clave de la reflexión que hablábamos hace un tiempo y que en OKRs es también otro de los ejes que propone, ¿no? O sea, esta idea de tengo que entender por qué los resultados son conseguibles. Pensemos esto, ¿no? Estamos en un camino exploratorio. Y si yo vuelvo a mi base, si de repente digo, bueno, tengo que salir a explorar de vuelta, pero no tengo elementos para decidir si ese camino que ya antes había recorrido es estable, es seguro, lo puedo hacer de nuevo y demás, estoy en cero de nuevo. No tengo ningún elemento como para poder apoyarme, para poder seguir, avanzar con esa exploración, extender un poco ese lugar al que había llegado, bueno, ahora llevarlo un poquito más allá. Yo necesito entender esto. Entonces, ese es el concepto de los OKR, ¿sí? Y por supuesto, esto lleva a que haya una mayor cercanía del líder con sus colaboradores, que para mí es una de las mejores cosas que otorga OKRs. Esta idea de el desempeño en donde te pongo un objetivo, sí, a principio del trimestre y nos vemos al final del trimestre y me fijo a ver si llegaste o no. Fíjense que es casi lo mismo que uno haría con un proveedor, ¿no? O sea, acordamos un trabajo en un determinado tiempo y no me importa qué pasa en el medio, si a vos te costó más, te costó menos, no, por ahí lo cumpliste en el primer mes y los últimos dos meses fueron de gracia, básicamente, porque te seguiste en la compañía, pero la verdad es que no agregaste ningún tipo de valor, versus una persona que no llegó a los objetivos, pero que tuvo un desempeño increíble. ¿A qué me refiero con desempeño increíble? Probó las 4 cosas que dijo que iba a probar al principio del trimestre y 6 cosas más, ¿sí? Se ocupó de hablar con la competencia, se ocupó de hablar con personas que trabajan en lo mismo que nosotros en otras partes del mundo, a ver qué es lo que hacían ellos. Cada vez que nos juntábamos en los 1 a 1, me decía todas las cosas que iba a hacer la semana siguiente y cuando me juntaba la semana siguiente, había hecho todo eso que me había dicho, con lo cual se había esforzado. Trabajó 10 horas por día, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, el objetivo ese terminó en un 0. ¿Cómo se desempeñó esa persona? Excelente, excelente. ¿Qué le voy a decir a esa persona? ¿Que tuvo un mal desempeño? No.
nos equivocamos en los OKRs que pusimos, en los objetivos que pusimos, revisemos esos OKRs, ¿sí? Y pensemos lo mejor para el trimestre que viene. Pero ya contamos con todo un corpus de conocimiento a partir de todas las hipótesis que fuimos probando y todas las iniciativas que fuimos probando el trimestre que no dieron resultado. Eso para mí es valioso. Si una compañía tiene que empezar de cero en el mismo camino que yo me propuse, yo ya le llevo 3 meses de ventaja y 3 meses de ventaja de una persona además o de un equipo que se esforzó al máximo y que hizo todas estas cosas que yo les conté. Eso tiene valor para la compañía. Entonces, esto es lo que OKRs propone. Por supuesto, si vamos de trimestre en trimestre en trimestre en trimestre, en donde no viene ningún resultado, vamos a estar en problemas. Pero justamente si hacemos un buen trabajo como líderes en ir a buscar los aprendizajes, difícilmente eso pasa. O sea, básicamente es lo que termina ocurriendo, que terminan apareciendo los resultados y cada vez de manera más sostenible. Ese es, digamos, el lugar al que OKRs plantea que se llegue, ¿sí? Cuando hablamos de desempeño, sí, y uno quiere decir, bueno, pero ¿cómo hacemos para que el desempeño, para estructurar un poquito más esto que vos nos decís de cómo medir el desempeño? Para mí tiene estas 6 aristas, ¿sí? Esto lo cuento un poco más en el libro digo, y es lo que, el modelo, digamos, al que he llegado, pero básicamente tiene que ver con la capacidad de la persona de ser proactiva, de no esperar que digan las cosas o de detectar problemas y proponer soluciones proactivamente. Tiene que ver con esta capacidad de ejecutar, es decir, lo que digo que voy a hacer, voy y lo hago después, y no es que estoy preso, digamos, de las prioridades o distracciones y demás. De qué manera comunico a los demás, me comunico a mi jefe y le cuento en qué estoy, comunico a los de al lado, comunico afuera de la compañía, o perdón, dentro de la compañía, pero fuera de mi equipo. De qué manera colaboro también, es otra competencia, digamos, que hace al desempeño, ¿sí? De qué manera aprendo, central en estos tiempos, digo, una persona que no aprende, digamos, básicamente está fuera del mercado, o sea, puede seguir al mercado, pero no le va a quedar mucho tiempo dentro del mercado. Y esta capacidad para mí que tiene que ver con la idea de la benevolencia, ¿no? Con esta idea más optimista, digamos, por naturaleza, frente a nuevos proyectos, frente a encontrarse con personas, frente a la interacción con otras personas, ¿no? Esta capacidad que va más allá de la colaboración, ¿no? Sino que va más con esta idea más basal de buena predisposición para encarar más cosas, ¿sí? Así que bueno, creo que hay elementos como para poder medir muy bien el desempeño en los OKRs. Me ha pasado en todas las compañías donde estuve que siempre hacemos evaluaciones de desempeño cada 3 meses y las evaluaciones de desempeño son excelentes y la gente que ha pasado por eso se reconoce o reconoce que de alguna manera ve, es más patente el desarrollo que pueden lograr, con lo cual es algo factible. No hay que tener miedo a esto de no igualar desempeño a la consecución de objetivos, ¿sí? Así que bueno, no los aburro más. Muchas gracias por el espacio. Me encantó participar. Y bueno, por ahí si hubo alguna pregunta, contestamos una pregunta, pero sobre todo me interesa mucho el feedback. La verdad es que, como decía Hugo, no vengo del ámbito de los recursos humanos, pero hoy mi ámbito de recursos humanos, básicamente, en el sentido de que trabajo con equipos, con personas, y esa es la razón, digamos, de mi trabajo. Con lo cual me interesa mucho que todos los huecos y los agujeros que vieron en lo que yo les conté, que me los marquen y me digan, che, esto no es así, me sirve mucho para aprender. Sebastián, genial, genial, la verdad que se escuchó bien, se vio perfecto y Buenísimo. además utilizaste bastante vocabulario cercano a los que estamos en recursos humanos, que eso también a veces es Bueno, importante, porque el vocabulario perfecto. nos une un poco. No sé si hay alguna pregunta. Con Hugo teníamos una para hacerte, pero si no, el Sí, chat está abierto. Hugo, ¿estás por ahí? A ver. Tengo una de Sí, Carolina, sí, dice, ¿de qué manera, déjame una de dale, los que dale. están participando, ¿de qué manera propones la medición del modelo de competencias para el desempeño? Pregunta Carolina. mira, usando alguna escala básica, la verdad es que en el libro siempre hablo de la misma escala, ¿no? Esto de el desempeño fue pobre, fue regular, fue bueno, muy bueno o excelente, ¿no? Esa idea, digamos, de poder medirlo de esa manera y darle a la persona motivos de por qué la estamos evaluando, ¿no? Una cosa que es también importante en esto, bueno, ustedes lo saben más que nadie, ¿no? Pero para mí también la evaluación de desempeño cada vez más, y sobre todo con gente que cada vez más tiene más seniority, pasa principalmente por la capacidad de la persona de autoevaluarse, ¿no? O sea, y de reflexionar sobre su propio desempeño
y el líder ayudarlo a enriquecer esa mirada, ¿no? O sea, por supuesto uno le tiene que agregar cosas y hay cosas que por ahí la persona no es consciente todavía o no ve, ¿no? Y con lo cual es un deber nuestro ayudarlos a ver eso, pero sobre todo con esta idea de que ellos mismos se evalúen primeramente, ¿no? sobre cada una de estas competencias. Entonces, cuando ya uno estructura el desempeño con estas competencias son las que ustedes elijan, porque la verdad que también esto fue una decisión arbitraria mía, arbitraria en base a la experiencia, pero creo que no es a prueba de balas, básicamente, con lo cual, con ese modelo de competencias que ustedes definan, ya el hecho de estructurarlo de esa manera y poder darle una descripción a cada una de esas competencias, cuáles son los comportamientos que yo debería ver en cada una de esas competencias y después pedirle a la persona que se autoevalúe, creo que ahí ya van a tener como un gran paso inicial para poder tener esa conversación de desempeño. Sebastián, quiero hacerte una pregunta, si puede Sí, ser. por supuesto. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Carp. Muchísimas gracias. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo Muchísimas estás? gracias, realmente una claridad pristina. Ahora, te pido una ayuda porque tengo mitad de biblioteca que debate, el tema es paga variable. ¿Está bien? Vos sabés Sí. que este es un tema que mitad de la biblioteca va para un lado y mitad de la biblioteca va para otro lado. Sí, 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 No sí. con OKR. Entonces, a ver, compartimos tu experiencia, podemos debatir nuestra experiencia también. Sí, sí. Con paga variable, o si en caso de vos no implementas la paga variable, Sí. ¿con qué mecanismo lo haces? ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Es una excelente pregunta, Luis. Mira, Sí, perdón, pero creo que es un tema sustantivo en este mundo que definitivamente. estamos debatiendo, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Mira, yo te digo cuál fue mi experiencia. Principalmente no en equipos de ventas, ¿no? Donde creo que ahí la paga variable creo que es como un apartado dentro de la literatura, ¿no? Sobre el tema. Pero hablando, por ejemplo, de equipos de tecnología o hablando de equipos de producto, hace ya bastante, por lo menos 10 años, que muchas compañías implementaron lo que se llama un bono, ¿sí? O sea, para desarrolladores, para personas de sistemas o de IT un bono quizás trimestral o semestral o anual. Despegar fue uno de los primeros que lo hizo, después también lo hizo Mercado Libre, hoy ya hay un montón de compañías que lo tienen. Para mí ese es un esquema, o sea, yo gestionando equipo de tecnología, para mí no sirve. La mejor manera que yo tengo para poder gestionar las expectativas salariales de la persona son los aumentos y prefiero darle aumentos salariales, si querés, más frecuentes, ¿sí? Cada 6 meses, aunque no haya inflación, antes que pensar en el objetivo, en un bono al final, ¿no? Creo que pueden haber algunas excepciones a eso. Por ejemplo, imagínate que la compañía pensara en un esquema en donde al final del periodo, dado que hubo un resultado, si querés, superior al que habían llegado, o incluso no sé si superior, pero imagínate que se llegó al objetivo que querían llegar, un porcentaje, margen de EBITDA o ventas o lo que fuera, que luego se reparta eso, pero se reparta de una forma equitativa en las personas que tengan que hacer, que estén como metidas en ese esquema de remuneración variable, gerentes o directores o jefes, ¿no? Y en una medida como ya prefijada, digamos, pero que tiene que ver con esa consecución, digamos, de ese objetivo, ¿no? Pero está como desacoplada del desempeño. ¿Me explico? Es Sí, decir, sí. creo que yo lo que no haría ahí es decir, bueno, por tu desempeño particular, viste, entonces después eso a vos te da chances para tener una remuneración variable, sino que si colectivamente, ¿no? Todos llegamos a ese objetivo que estábamos esperando llegar como compañía, resultado, como te digo, facturación, ventas, margen, participación de mercado, lo que fuera, entonces ahí eso nos habilita a poder compartir, digamos, esa remuneración variable. Yo creo que esa es una de las mejores maneras, por lo menos que yo he encontrado. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, gracias Luis, gracias por la pregunta. Gracias, Luis. Seba, tengo un feedback para darte, para que vos pedís feedback, hay un Dale, por feedback favor, acá. sí, sí, sí. Tengo varias preguntas. Daniela dice, Decime. excelente charla, en mi trabajo estamos por comenzar a trabajar con OKR, si me generaba dudas respecto a cómo accionar, los mismos no estaban bien planteados y por lo tanto no son alcanzables. Ahora entiendo que la evaluación de la persona es por su comportamiento integral y no solo por su resultado. Sí, perfecto. Creo que se Perfecto. llevó ahí una
una vuelta de rosca bastante interesante. Bueno, tengo Perfecto. ahí 2 o 3 preguntas a ver cómo las podemos dar. Entonces, una es, respecto a los OKR globales, ¿cómo sugerís que se defina y se organización? Ese ejercicio, entiendo, no sería trimestral, pregunta Carolina. Mira, es una buena pregunta. Muchas veces no se hace trimestral y creo que es lo más aconsejable. O sea, conviene que cuando la compañía está definiendo, la organización está definiendo OKR globales o los objetivos globales, los piense al menos de forma anual. ¿Por qué? Porque básicamente, dado que está planteando ese crecimiento o ese adquirir nuevas o expandir un poco las fronteras en una determinada dirección, hay veces que un solo trimestre te alcanza como para empezar a poner a la organización en marcha en esa dirección y quizás te convenga más ver los resultados de ese aprendizaje y desarrollo en el segundo, en el tercer trimestre o en el cuarto trimestre antes que esperar que en un solo trimestre coseches todos los limones, ¿viste? Como vamos a ser un poco más pacientes, vamos a darle un poco más de dirección sostenida a la organización y vamos a dejar que vaya aprendiendo a ejecutar en esa dirección. Con lo cual, mi recomendación es siempre trabajar con OKRs anuales, ¿sí? Con objetivos, perdón, globales anuales, y después sí medirlo de forma trimestral. Porque también lo que puede pasar es que la compañía setee los objetivos, ¿sí? De forma anual y que trimestralmente veamos que no estamos yendo ni para atrás ni para adelante y necesite por ahí quizás virar la dirección, bueno, que sienta que lo pueda hacer, ¿no? O sea, la verdad es que no hay que perder el sentido común. O sea, nos atrapó la pandemia a todos el año pasado y alguna persona preguntaba, ¿qué hacemos con los AKRs? Y hacemos lo que hay que hacer, básicamente, es no hacerlos. Básicamente, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos que prestar atención a esto que está pasando y Básicamente. después, claro, viste, cuando veamos que está la cosa más o menos, viste, estabilizada, y estoy hablando de abril y demás, cuando empezaba el segundo trimestre, pongamos los objetivos de la semana, después del mes, y cuando ya tengamos un poco más de previsibilidad, volvemos al esquema trimestral, pero hay que seguir un poco también la realidad, no nos podemos escapar de eso. Bueno, tengo 2 preguntas que son bastante elaboradas, por eso agarro las que están más bastante elaboradas como para... Dale, dale, Una dale. que se suma a la que vos decís, que acabas de decir con el tema de la pandemia, dice el último, María de Los Ángeles, justo entró la última pregunta esa. Me quedan dudas sobre cómo conviven en una empresa el no logro de los OKR con un buen desempeño de la gente. Sí, ¿Cuánto perfecto, resiste una empresa sin lograr los OKRs que se propone y solo valora el aprendizaje adquirido? O sea, perfecto. resultado contra proceso. Sí, 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 sí. A ver, creo que hay que tener confianza, obviamente, en el proceso, eso es lo primero. O sea, no piensen que OKRs también es una bala de plata que en un trimestre lo implemento y ya salgo andando. Eso no pasa. Justamente porque, como hablábamos, esto toca muchas cosas de la cultura de la compañía y trimestralmente no pasa nada con la cultura, ¿no? Entonces, lo primero es eso, es tener paciencia con el proceso. Lo segundo es creo que en la definición de lo que, o sea, no llegar a los OKRs tiene que ver mucho también con la definición de los objetivos. Y esto también, digo, hay que aprender a ponerse objetivos. No es fácil ponerse objetivos. No es que, bueno, simplemente definimos, pongamos un número y vamos para ese lado, ¿no? Sino que hay una responsabilidad grande en el liderazgo de la empresa de entender qué es lo que le puedo exigir a las personas, ¿sí? Básicamente es como una de las primeras tareas que tiene que hacer el líder, ¿no? Entender, bueno, cuánto tiro de la cuerda, básicamente, ¿no? Con lo cual también a veces es difícil como plantear el problema de la organización, o sea, no llegamos a los resultados si tuvo un buen desempeño, pero la organización, viste, no está faltando, está fallando en los resultados, ¿no? Como es todo parte de lo mismo, o sea, si la organización no llega a los resultados, también tiene que ver con cómo definimos los resultados. Lo principal, te diría, es esta idea de la paciencia y de mantener un poco el rumbo y de ser muy precisos y darle mucho espacio, digamos, a esta etapa de reflexión. Porque básicamente eso es lo que va a hacer entender por qué no se llega a resultados. Hay un montón de razones por las cuales uno no puede llegar a resultados. Porque implementó mal los procesos, porque no dijo que no hizo lo que dijo que iba a hacer, porque el objetivo estuvo mal puesto, porque la gente está desmotivada. Entonces, creo que el dedicarle el tiempo a la reflexión y entender qué es lo que está pasando, o uno le da los accionables para el trimestre que viene, bueno, salir mejor parado. Pero hay que confiar. Hay un libro que se llama Los resultados se encargan de sí mismos, que se los recomiendo mucho. Lo pongo como bibliografía del libro porque me encantó. Es de un autor que se llama Bill Walsh. En realidad no es autor, lo escribe con otra persona que lo ayudó. Él es un ex entrenador de fútbol americano en Estados Unidos
Y fíjense lo llamativo del libro, es los resultados se encargan de sí mismos. Y el tipo era un apasionado de los procesos. Su foco eran los procesos y cómo tenemos a la mejor gente y cómo definimos los objetivos y demás. Es un libro que está repleto de conocimiento. Y una de las frases que más me gustan de él, que también la pongo en el libro, es: los campeones se comportan como campeones antes de ser campeones. ¿Sí? Y parece una frase, digamos, de heladera, pero fíjense en eso, ¿no? O sea, básicamente lo que está pasando es lo que está pensando es que uno no tiene el comportamiento de un campeón luego de que le pusieron la medalla y que agarró la copa, sino tiene que haber preparado eso antes y eso es lo que después va a habilitar a que eso ocurra, ¿no? Ujú. Última pregunta, si vamos cerrando, que Sí. tiene que ver justamente con talento. eh, y es, quisiera saber tu opinión sobre cómo cruzan los OKRs con un proceso anual de objetivos y competencias, más mapeo de talento, y si es posible que convivan, o si aconsejás ir migrando todo a OKR y revisarlos trimestralmente. Mira, me inclino más por la segunda opción. Creo que eh, cualquier metodología de evaluación por lo menos esa que me estás nombrando, que implique esta idea de evaluar a una persona, por ahí que la persona también se autoevalúe y yo dar mi feedback y demás, para mí conviene tenerlo y hacerlo sincronizado con la evaluación de los OKRs. En esa semana de reflexión que propongo como parte de la metodología de OKRs, tienen que ocurren las evaluaciones de desempeño y me parece un excelente momento, además digamos, de evaluar cómo nos fue ejecutando los OKRs y si tuvimos ese buen desempeño, evaluar las competencias que para la compañía son importantes. Entonces, tenemos en el mismo momento, estamos aprovechando la frescura de haberlo ejecutado hace muy poco, ¿sí? Y de haber apenas terminado de ejecutar el OKR, digo, los OKRs, para entender si los comportamientos que esas competencias reflejan se vieron en la realidad o no, si yo los hice realidad como colaborador o no. Entonces, quizás vale la pena hacerlo coincidir con la evaluación de OKRs trimestral, digo. Bueno, dos comentarios más, así cerramos. Sí, Una, creo que la contestaste, que dice la medición del cumplimiento de los OKRs es función del líder directo de la persona habitualmente. Creo que sí, lo planteaste en una de las sí, cosas. Y la otra es totalmente operativa, pero me pareció interesante pasártela, que dice, con respecto a las herramientas digitales, si sí, decidimos implementar Slack, una herramienta sí. que hoy está muy en boga, ¿es necesario Sí, llevar a cabo una gestión de cambio? Creo que viene de más atrás todavía esto, ¿no? sí. Ahí creo que Sergio o Hugo están también bastante, por lo que los conozco, digamos, pueden contestar también esa pregunta. Yo creo que depende bastante el objetivo con el cual estamos implementando Slack. O sea, si realmente para nosotros eso es el paradigma de un cambio cultural, y bueno, que venga con bombos y platillos, que se hable de cómo Slack es uno de los pasos en el camino este que se quiere recorrer, ¿no? Como darle visibilidad a la gente de lo que queremos que ocurra, ¿no? Muchas veces el cambio, o la gente se resiste al cambio porque no sabe qué está pasando, no le anticipan nada, no le dicen nada, no le cuentan. Entonces, uno como dice, bueno, te implemento Slack por acá, después empezamos a trabajar con Scrum, después con esto, y nadie le hace como la composición del lugar, que es una frase que se la roba a Sergio, que siempre lo dice, ¿no? De qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, en qué estamos metidos, ¿no? Entonces, si esto es intencional y realmente lo vemos como un paso, para mí hay que darle vamos, ese lugar, ¿no? O sea, hay que darle esa preponderancia. Ujú. Bueno, y lo último, me parece hasta divertido, dice Victoria, dice, excelente, muy buena la charla, excelente comportamiento integral, y ya me compré el libro. Y ya me compré el libro. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Así que quería cerrar con ese que lo dijo Victoria, y me pareció bastante Buenísimo. interesante como para cerrar, que hubo una venta ahí, supongo, Gracias, Victoria. por este planteo. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. La verdad, contestaste todo la metralla que tiraron por chat, así que buenísimo. Sergio, gracias también por el conversatorio que tuvimos. Y bueno, Hugo con la síntesis del libro, creo que hemos cumplido con el objetivo que teníamos. La verdad, tuvimos muy buena. ¿Dónde se compra el libro? Me pone una ya directamente, así que
Supongo que debe ser por Amazon o en la librería Sí, en papel. Amazon, Mercado Libre, ahí les escribo por chat, les paso la URL, espero que se la paso Que es completa. la que estaba en el último slide que pusiste, ¿no? Exactamente, la que estaba en el último, la que estaba en el último slide, ahí está. Ahí está. Ahí lo pueden adquirir. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias nuevamente. En nombre de Adra, nos pareció una excelente exposición. ¿Sí? Muchas Bueno, gracias muchísimas gracias a a los que ustedes por invitarme. participaron. Un ¿Sí? placer. Y nos vemos en otra actividad seguramente el mes que viene. ¿Sí? Gracias a todos. Gracias. Gusto. Muy bueno, excelente. Muchas gracias, Luis. Hola, Hace mucho que no nos Sebastián.